Su atención, por favor. Primera llamada. Primera llamada. Empezamos en 3 minutos. Primera llamada. Su atención, por favor. Segunda llamada. Segunda llamada. Empezamos en 2 minutos. Segunda llamada. Su atención, por favor. Tercera y última llamada. Tercera y última llamada. Los invitamos a tomar sus ubicaciones. Estamos a punto de empezar. Tercera y última llamada. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a todos a esta charla de migración y refugiados en el Perú. Gracias a ACNUR, la charla estará a cargo de Regina de la Portilla. Esta charla está en el marco del programa Cuerda Firme. Este programa realizado en el 2020 se realiza por la Tarumba y la Federación Internacional de la Cruz Roja y gracias al apoyo de ACNUR. Bueno,
Ahora quisiera dejarles con Geraldine Sacuda. Ella es directora pedagógica de La Tarumba, quien les contará acerca del programa Cuerda Firme. Buenas noches, Geraldine. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hola, buenas noches con todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad, y también gracias a todos los que se están conectando y a todos los que están siendo parte de esta charla. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de hacer este en vivo y ampliar un poquito más la información sobre migración y refugiados en el Perú, que nos parece un tema muy importante en este momento en el contexto peruano y especialmente en la pandemia, ¿no? Entonces, antes de darle paso a Regina, que es la especialista, queríamos contarles un poquito de qué trataba Cuerda Firme para ponernos un poco en el contexto y para que conozcan también el programa que venimos realizando desde hace ya un tiempo. Así que voy a compartir un PowerPoint con una presentación para irles contando, ¿no? Este programa se llama Cuerda Firme, que es un programa de circo y de arte para la transformación social, ¿no? El programa está organizado y diseñado por La Tarumba. La Tarumba es una organización social, cultural, sin fines de lucro, que existe hace ya 36 años, ¿no? La Tarumba nació en el año 84 como un grupo de jóvenes artistas que quería desarrollar un proyecto independiente que sobre todo fusionara distintas artes y que además aportara al desarrollo del país, ¿no? Desde los inicios hemos apostado por el trabajo por los jóvenes y por la infancia, siempre tanto desde el ámbito de la educación como del entretenimiento y del ámbito artístico, ¿no? Que son las dos líneas principales a través de las cuales trabaja La Tarumba, ¿no? La línea pedagógica y la línea artística. Cuerda Firme se enmarca dentro de la línea pedagógica, ¿no? ¿Y qué es Cuerda Firme? Cuerda Firme es un programa innovador que está dirigido principalmente a jóvenes que podrían estar en situación de vulnerabilidad y que busca por sobre todo desarrollar lo que son las habilidades socioemocionales, que nos parecen muy importantes, ¿no? Porque justamente se habla ahora mucho de las habilidades para el siglo XXI, ¿no? Y son justamente las habilidades que nos van a permitir construir un país y un mundo en mayor igualdad, ¿no? Y en mayor justicia. Y utilizamos el arte como metodología y como manera también de comunicarnos y contactarnos con los beneficiarios, ¿no? El programa Cuerda Firme nació en el año 2014 como parte de un convenio que desarrollamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y en ese momento específicamente para trabajar el tema de empleabilidad, ¿no? En el 2014, y bueno, esto de alguna manera, esta problemática también continúa. El contexto en el que estamos viviendo es el de desempleo juvenil en América Latina con altas tasas, ¿no? Se dice que es entre 2 hasta 3 veces superior a la de adultos, ¿no? Se dice que en América Latina 1 de cada 5 jóvenes no estudia ni trabaja, ¿no? Y esta situación definitivamente empeora entre aquellos jóvenes más pobres y también entre las mujeres, ¿no? Entonces, en este contexto es que el Banco Interamericano de Desarrollo firma un convenio para hacer un proyecto regional. Cuerda Firme fue un proyecto regional que se desarrolló en simultáneo en Argentina, en Chile y Perú, con 3 escuelas de circo que trabajaban desde hace mucho tiempo en el arte para la transformación social y que nos conocíamos también desde mucho tiempo. Circo del Sur en Argentina, el Circo del Mundo de Chile y La Tarumba en Perú. La Tarumba era el coordinador regional del proyecto. El Banco Interamericano de Desarrollo, a través del programa FOMIN, que hoy día es el programa LAB, fue el cofinanciador del proyecto y tuvimos como socio estratégico al Cirque du Soleil. Los principales resultados de este programa del 2014 al 2017 fue que tuvimos 2.700 beneficiarios directos a nivel regional, de los cuales el 56% fueron mujeres. A través de las evaluaciones nosotros sacamos que el 93% de los jóvenes participantes incrementaron sus habilidades socioemocionales y el 52% lograron insertarse al mercado laboral, ¿no? Que era el objetivo del programa. En el 2019
¿no? Nosotros fuimos contactados por la Cruz Roja Peruana para desarrollar el programa Cuerda Firme, también dentro de la idea de desarrollar las habilidades socioemocionales, pero ahora mirando otro contexto, ¿no? Los antecedentes en ese momento, 2019, ya para junio del 2019 teníamos 800.000 ciudadanos venezolanos en el Perú. El 75.1% está entre los 18 y 34 años, o sea que es una población bastante joven. Teníamos 290.000 solicitudes de refugio, ¿no? Y encontrábamos que las condiciones que esta población migrante tenía en el Perú eran condiciones laborales muy complicadas, ¿no? De una precarización del trabajo, jornadas laborales muy largas, y muchos también en el sector de la informalidad. Y es por eso que la Cruz Roja Peruana nos pide en el 2019 que desarrollemos el programa Cuerda Firme con el enfoque en lo que era inclusión y migración. Es así como se desarrolla este proyecto de asistencia integral y de inclusión social a migrantes y comunidades de acogidas, que fue realizado en convenio con la Cruz Roja Peruana y gracias al apoyo de ACNUR, ¿no? Y este programa Cuerda Firme en el 2019 trabajamos con jóvenes, tanto nacionales, peruanos, como migrantes, ¿no? Tuvimos 129 beneficiarios, de los cuales el 57% fueron mujeres y el 15% fueron de nacionalidad venezolana, ¿no? Con la idea de hacer una comunidad que pueda tener tanto jóvenes peruanos como jóvenes venezolanos, que se integren, que generen redes también de apoyo, ¿no? Y que podamos entonces desarrollar sobre todo lo que era inclusión y apoyo a todo lo que era la migración, ¿no? Los resultados fueron súper positivos, ¿no? Por lo que se logró en la comunidad, en la manera en que los jóvenes se apoyaron, en cómo cambiaron sus vidas, cómo afectó sus habilidades socioemocionales, pero sobre todo su proyección y su sentido de autoestima y de resiliencia para poder enfrentar la situación compleja que a veces el país y que a veces la situación presenta en los jóvenes, ¿no? Y la idea era mantener el proyecto durante el 2020, ¿no? Pero la crisis, la pandemia, cambió un poco nuestra perspectiva y tuvimos que rediseñar el proyecto y hacer algunos cambios, ¿no? Es así que en el 2020, por el tema de la pandemia, la crisis sanitaria, política y económica, es que decidimos reenfocar el programa Cuerda Firme a los temas de inclusión y migración, pero sumarles también el tema de la prevención del COVID, ¿no? Hasta fines de septiembre, encontramos que en el Perú había más de 750.000 casos de contagios de COVID, de los cuales más de 30.000 muertes se han registrado, ¿no? Y definitivamente el efecto es mucho mayor en los migrantes, una población que está mucho más vulnerable a esta situación compleja. Ellos tienen el 40% menor de ingresos, ¿no? Y se calcula que hay 270.000 migrantes en el Perú que no tienen techo, ni comida, ni acceso a los medicamentos. Entonces, la situación era mucho más precaria y mucho más compleja. Por eso es que en el año 2020 decidimos enfocar el tema de Cuerda Firme a estos dos ejes temáticos, ¿no? Y hacerlo de manera virtual, porque lamentablemente no podíamos estar en contacto. Y a pesar de que el programa Cuerda Firme y el trabajo de la Tarumba es sobre todo un trabajo que siempre se ha basado en lo presencial, en el desarrollo del arte y del ejercicio de las herramientas artísticas para lograr el contacto con la población beneficiaria, decidimos dar el salto y arriesgarnos a hacer una formación virtual, de la cual estamos muy orgullosos y muy contentos porque vamos ya 3 semanas de formación y realmente los resultados que estamos teniendo son muy buenos. Los jóvenes están muy comprometidos con el trabajo y creo que la información que estamos compartiendo está siendo muy beneficiosa para ellos y para sus proyectos. Porque otra cosa interesante que incorporamos en el programa Cuerda Firme esta vez es que no solamente estamos hablando de las habilidades socioemocionales que eran, digamos, en un primer momento del programa, las más importantes, como eran compromiso, trabajo en equipo, comunicación, creatividad y autoestima. Hemos sumado las habilidades y hemos sumado las competencias de inclusión y del trabajo de ciudadanía.
Y el enfoque en el año 2020 está en ampliar el alcance del programa a través del desarrollo de microproyectos diseñados por los propios participantes. Entonces, durante estas semanas que estamos acompañando a los jóvenes en su formación dentro de Cuerda Firme, estamos acompañándolos para el diseño de microproyectos, de tal manera que entonces no solamente sean beneficiarios los participantes directos del programa en este momento, sino que en realidad eso se está multiplicando porque son 23 jóvenes que van a generar 23 proyectos, y estos proyectos van a tener sus propios beneficiarios, y van a estar enmarcados dentro de los dos ejes temáticos, migración, inclusión y prevención del COVID, ¿no? Así que eso es un poco un resumen de lo que estamos trabajando con Cuerda Firme. Cualquier información adicional que ustedes quieran tener, siempre estamos disponibles a través de nuestro correo, circosocial@latarumba.com, o de la página de Facebook de Cuerda Firme, a través de la cual también pueden contactarnos. Muchísimas gracias, y ahora sí, regresamos con Inés. Hola, a ver, perdón. Inés, te preguntas. Muchas gracias, Geraldine. Muchas gracias por compartirnos la experiencia ya que tenemos desde Cuerda Firme. Bueno, yo los acompaño esta noche como coordinadora también del programa, y es una alegría en realidad saber que estas tres instituciones se unen para sacar adelante el programa aún en el contexto actual que estamos viviendo, y que entonces cobra una importancia muy grande, ¿no? Bueno, ahora sí le voy a dar la palabra a Regina de la Portilla. Ella es oficial de comunicaciones de ACNUR, y después de su presentación tendremos un espacio para que puedan hacer sus preguntas, así que pueden ir haciendo sus anotaciones para que podamos compartir un espacio de diálogo. Muchas gracias por acompañarnos, Regina, esta noche. Te dejamos entonces el espacio para que puedas compartir. Hola, Inés, sí, muchas gracias. Es un gusto poder estar hoy aquí y estar hablando de este tema tan importante y tan interesante, y algo que se ha vuelto tan relevante en esos momentos en Perú. Voy a compartir mi presentación. Espero que funcione. Ya lo probamos justo antes, pero nunca se sabe en el mundo virtual. Creo que ya lo están viendo. Estoy intentando ampliar. Ahí está. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, ¿no? ¿Dónde estamos y por qué estamos hablando hoy de este tema aquí en Perú? Y es que estamos ante una crisis sin precedentes, ¿no? Una situación que ha llevado a ya 5 millones de personas refugiadas, inmigrantes venezolanas, a dejar su país. Y estas personas, pues nosotros les llamamos refugiadas inmigrantes, y ahorita vamos a ver un poquito el por qué. Pero han tenido que dejarlo todo, y ha sido todo en los últimos casi que 3 años, la gran mayoría que han salido. Y ustedes vieron el número anterior que estaban mostrando, 800,000, bueno, ya estamos en 1 millón en Perú. Esto hace que Perú sea el segundo país de destino de personas refugiadas inmigrantes de Venezuela, y casi 500,000 de estas personas han solicitado la condición de refugiado en Perú. ¿Qué significa esto? Que ellos creen que su vida puede estar en peligro, y ha hecho al Perú el segundo país a nivel mundial en la recepción de nuevos solicitantes de asilo, solo después de Estados Unidos. Entonces, si nos vamos unos años para atrás, si nos vamos al 2017, había 3,000 solicitantes de la condición de refugiados en el Perú. Entonces estamos hablando de un crecimiento impresionante del número de personas solicitantes de la condición de refugiado que llegan al Perú. Entonces es súper impresionante este cambio que vive el país. Y no es el único país, claro, ¿no? El primer país de destino es Colombia, que supera los números del Perú. Entonces tenemos que imaginarnos cómo cambia toda la dinámica de toda la región. En este momento hay 1,200 refugiados venezolanos en Perú. Eso quiere decir que ya han sido reconocidos como refugiados y que les aplica la protección, y ahorita vamos a ver qué es eso de la protección. Y 500,000 pudieron acceder a una cosa que se llamaba el PTP, el permiso temporal de permanencia, que ahora ya no existe, pero que era una modalidad que permitía a las personas venezolanas
regularizar su situación y tener una documentación de manera rápida y eficiente, y estas personas ahorita están pudiendo entrar a otro modelo. En paralelo, el gobierno de Perú ha lanzado ahora la visa humanitaria, que se tiene que pedir desde Venezuela para poder estar aquí con esta modalidad migratoria. Pero antes de seguir, creo que sería muy importante para mí que me ayuden a hacer esta dinámica. Les voy a pedir que entren en la página menti.com y ahí les van a pedir un código y ustedes metan este código, 3790-123. Y le voy a pedir a Inés o a Tania que me ayuden a ponerlo en los comments para yo poder salirme de esta slide. Y lo que les quiero pedir es, imagínense que empiezan a escuchar bombas. Imagínense que empiezan a escuchar ruidos y que hay un escándalo y que no saben qué está pasando, pero su mamá, su tía, su hermana están diciendo, nos tenemos que ir, tenemos que huir, tenemos que salir del país y tenemos que hacerlo ya. Tienes 1 minuto para agarrar lo que te tengas que llevar. Tienes 1 minuto y en 1 minuto tienes que pensar qué te vas a llevar, que sea eso tan indispensable que no puedes vivir sin eso y que te tienes que llevar eso y nada más. ¿Qué sería lo que te llevarías? Y entonces les voy a pedir que por favor rellenen esas 3 cosas que se podrían llevar en 1 minuto. Y no podemos más porque eso es el tiempo que tienen ustedes para escapar, para huir, para llegar al siguiente lugar. Si no, van a perder la oportunidad de irse, se van a tener que quedar en este lugar que están en peligro. Entonces tienen 1 minuto. Yo voy a empezar a contar el tiempo para ver qué es lo que ustedes se llevarían si tuvieran que huir y qué es lo que se llevarían si solo tienen 1 minuto. Y solo pueden llevar 3 cosas, no pueden llevar más cosas, no hay lugar. Entonces, ¿qué son esas 3 cosas que me urgen? Estoy empezando a ver, estoy viendo agua, mi familia, un pasaporte, el dinero, una frazada, un botiquín. Cosas muy importantes, ¿no? Estoy viendo más cosas, una campera, documentos. Nos queda nada, 30 segundos y no estoy viendo más. Algunos llevan ropa, otra vez DNI, pasaporte, muy bien. Vemos que los documentos, mucha gente está pensando en los documentos, muy importantes los documentos. Celular, por fin veo el celular. No había visto el celular, digo, qué raro, ¿no? El celular es lo primero que uno agarra porque ahí tienes ya la línea de vida, ¿no? Mi familia, muy bien. No veo que nadie se ha llevado el perro o la perrita, ¿no? Olvidamos la mascota. Creo que ya cumplimos el minuto. Les voy a dejar 10 segundos más para los que se hayan tardado en salir. Hay alguien que lleva las tarjetas. En la página Te Cuento, Regina, están comentando mi teléfono, mis títeres, el pasaporte, documentos, dinero y la familia. Exacto, eso es lo que estamos viendo también por aquí. Entonces es súper interesante ver que están en lo mismo. Tú no puedes ver, ¿pueden ver la presentación que yo tengo de las palabras o no lo pueden ver? No aún. No. Nos hemos quedado con la espera del minuto. Voy a intentar minuto. volver a compartir mi pantalla, a ver si así. Con razón, yo decía, solo yo lo veo. Eso no está bien. Esto es lo que yo veo. Ahora sí. Sí, bien, perfecto. Genial. Entonces ya se acabó el minuto. Esto es lo que ustedes se están llevando. Y como pueden ver, la mayoría se pensó en los documentos. Muy importante, ¿no? Agarrar el pasaporte, agarrar el acta de nacimiento, agarrar el título de la universidad. Espero que eso lo hayan pensado como parte de sus documentos. También tendrían que pensar, ¿quién sabe dónde tienen esos documentos como para sacarlos en 1 minuto de su casa? Es algo para que se lo queden ahí. A mí me costaría encontrar algunos. Comida, ¿no? Mi familia, una mochila, a mi hijo, muy importante. El celular para comunicarse, ¿no? Muchas veces vemos esta idea de que si eres refugiado no tendrías por qué tener celular. ¿Por qué? Si tú huyes de tu casa, lo primero que llevarías o lo segundo que podrías llevar contigo es tu celular. Es como te conectas, es como buscas cómo llegar, es donde puedes encontrar información, ¿no? La billetera y dinero, muy importante. Una botella de agua. Pero ahí, si pensaras, si llevas 3 cosas, si llevas el agua y llevas el celular, llevas los documentos, ya no llevaste la mochila, ya no llevaste el botiquín. Entonces, ese es el sentimiento que tiene un refugiado. Esa es la gran diferencia y ahorita vamos a verlo en detalle, ¿no? Pero lo que yo les quería mostrar era eso. El refugiado es una persona forzada a huir, que de la noche a la mañana ve que su vida cambia, o casi de la noche a la mañana,
no está en sus posibilidades hacer otra cosa más que huir, y lo hace para salvar su vida. Y esa es la gran diferencia. Yo soy mexicana y vivo en Perú. Yo soy una migrante. Yo elegí salir de mi país para venirme al Perú a trabajar. Tengo mi visa de trabajo, tengo mis papeles en regla, y si yo mañana me canso, me extraño mucho mi casa, extraño mucho a mi mamá, a mi papá, me puedo regresar, ¿no? En las posibilidades que ahorita el COVID me permite, pero puedo regresar a mi casa, puedo regresar a mi país y seguir mi vida. Un refugiado o una refugiada, no. Un refugiado y una refugiada, si volvieran a su país, su vida estaría en peligro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los estados en el pasado se dan cuenta de esta gran necesidad de proteger a personas que tienen que huir, por ejemplo, de la guerra, de la persecución, que no pueden regresar a su país, porque si los mandamos de regreso, pondríamos su vida en riesgo, que podrían morir. Entonces, lo más fuerte es eso, ¿no? ¿Qué hacemos para proteger a esta gente? Y entonces, en 1951, espero que puedan ver otra vez mi pantalla, se establece a nivel internacional, en el marco del derecho internacional, la Convención del 51, le llamamos nosotros, ¿no? Y entonces es cuando se define quién es una persona refugiada. Y se define que una persona refugiada es una persona que se encuentra fuera de su país, o sea, el país que no es de su nacionalidad o residencia, porque por debidos temores, por temores fundados, es decir, que tenía un miedo, que tenía algo que ver de real, o sea, algo que realmente te hace huir, de ser perseguido por motivos de raza, por motivos de religión, por motivos de nacionalidad, por pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. Por ejemplo, determinado grupo social puede ser ser mujer, incluso puede ser una razón, si hay un país en donde, por ejemplo, existe la mutilación genital femenina. Entonces, eso te hace vulnerable en ese país y tu vida podría estar en peligro, o tu seguridad, o tu libertad. Bueno, todo esto hace que tú puedas optar por ser una persona que busque refugio. En otros casos puede ser si eres un periodista. Hay algunos países donde por ser periodista son perseguidos, tienen que huir y no pueden seguir viviendo en su país porque no pueden vivir ahí, su vida estaría en riesgo porque tampoco tienen la protección de su país, es decir, del gobierno de su país. Si el gobierno no te puede proteger de aquello de lo que tú estás huyendo, necesitas que otro país te brinde esta protección. Entonces, cuando cumples estos requisitos, por decirlo de una manera muy pragmática, significa que otro estado te tiene que brindar protección internacional. Es decir, te tiene que abrir las puertas, tiene que recibir tu solicitud de la condición de refugiado, si cumples esto, darte la condición de refugiado y no te puede devolver a tu país de origen hasta que la situación no mejore. Y eso es lo más importante para una persona refugiada, que no puede ser devuelta si las condiciones en su país de origen no mejoran. Entonces, esta es la definición clásica de refugiado, si lo tenemos que decir de una manera, ¿no? Y los estados tienen que acotar esto. No hay opción, está en el derecho internacional, en el caso de Perú también está en las leyes nacionales. ¿Qué pasa luego? Luego en América Latina, en el 84, nos damos cuenta que no solo esos motivos necesitan protección internacional, no solo esas personas, sino otras personas también lo pueden necesitar. ¿Y quiénes serían esas personas? Bueno, toda persona que vea amenazada su vida, su seguridad o su libertad como resultado de la violencia generalizada, de la ocupación o agresión extranjera, de los conflictos internos que pueda tener un país, de violaciones masivas de los derechos humanos o de otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público en su país de origen o residencia habitual. ¿Qué quiere decir? Que los estados de las Américas se dan cuenta como, no, o sea, no es suficiente la protección de las personas que estaban en la Convención del 51, hay que ampliar esa protección e incluir a todas estas personas que pueden estar huyendo. Y América Latina es un ejemplo en ese sentido a nivel internacional también, porque la solidaridad que implica esto es enorme. Significa que reconocen que en América Latina, sobre todo, tenemos muchos de estos problemas. Y hoy puede ser mi país, mañana puede ser tu país. Y todo cambia. Entonces, esto nos hace ver que en el caso de las personas venezolanas, la gran mayoría entrarían bajo la Declaración de Cartagena.
porque muchas y muchos están huyendo porque su vida es amenazada por ejemplo, violaciones masivas de los derechos humanos en su país de origen. O puede ser por conflictos internos. Nos hemos encontrado con diferentes temas, ¿no? En algún momento se podría pensar incluso, puede ser un grupo de personas, por ejemplo, que en la zona donde vivían hay una violencia generalizada tremenda, no hay protección para ellos y ellas, y puede ser incluso además un grupo de, por ejemplo, comerciantes que han estado viendo que continuamente les están hostigando y saqueando y robando y asaltando porque tienen víveres que no todo el mundo tiene acceso. Entonces, esta es la declaración de Cartagena. Aquí, por ejemplo, también sería alguien que ve amenazada su vida porque todo lo que está ocurriendo en el país no tiene acceso a salud básica, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mujer embarazada que tiene alguna preocupación de su parto y que no puede acceder al servicio de salud porque de pronto no tiene un carnet especial o que no ha cumplido con ciertas cosas que tenía que hacer y no puede acceder a salud. O no existe la salud en ese momento porque ya no hay una estructura y un servicio de salud. Esa mujer va a tener que huir y llega embarazada a otro país a pedir refugio, a pedir la condición de refugiada porque no puede regresar a su país, necesita parir en otro país, tener a su bebé en otro país y estar bien en otro país. Entonces, en este contexto estamos, ¿no? Y ante esta situación. Y en resumen, ¿qué quiere decir todo esto que les acabo de decir? Porque son muchísimas definiciones. Un refugiado es una persona, o una refugiada es una persona que tiene un temor fundado de persecución, cuya vida, seguridad o libertad se encuentra amenazada. O sea, esto es lo que hay que manejar, ¿no? En nuestra cabeza. Y pensar que si esa persona la regresamos a su país de origen, su vida, su libertad o su seguridad estaría en riesgo. Y por eso los estados han firmado y han dicho, no podemos hacer eso. No podemos mandar a alguien a que esté en peligro en otro lugar. No podemos mandarlo a su muerte, no podemos mandarlo a que esté en prisión porque no tiene razón de ser. Y esa es la gran diferencia de un refugiado y un migrante. En las razones que nosotros escuchamos de las personas venezolanas del por qué están saliendo de Venezuela. Inseguridad y violencia son objeto de grupos armados, la persecución, violencia de género, violencia sexual y de género. Esto también es una razón por la que se puede dar la condición de refugiado a una persona. La escasez de alimentos y medicinas, la falta de ingresos y acceso a servicios básicos y esenciales. Esta es la parte que es donde nosotros no podemos decir que todas las personas venezolanas son refugiadas, sino que también hay algunas que son migrantes, porque si te estás yendo porque de pronto no tenías el mejor empleo y crees que puedes hacerlo mejor en otro país, también puede haber esos casos. Entonces, esos se considerarían más migrantes. El tema es, ¿pueden o no volver? Y ahí los invito y las invito. Pregúntenle a sus amigas y a sus amigos venezolanos, ¿cuántos de ellos y ellas no querrían volver mañana a su país? Pero no pueden. Y esa es la gran diferencia entre ellas y yo, por ejemplo. Una de las frases que a mí me impactó mucho en una de las entrevistas que yo hice es, si regreso a Venezuela me van a matar. Estas personas que me buscan pertenecen a colectivos armados que han acabado con la vida de muchos venezolanos. Esto no se escucha mucho en la conversación del día a día, pero si se toman el tiempo y conocen a otras personas, van a escuchar cada vez más estas historias. Y por eso es importante saber que estas personas no las podemos devolver a su país, sino que tenemos que darles esa bienvenida y dar esa acogida. Y no solo porque queramos ser buenas personas, sino por ley. Entonces hay que cumplir con el derecho internacional. ¿Y quiénes son? ¿No? Muchas veces oímos esos refugiados, a veces piensan en refugiados y piensan en terroristas, criminales, es terrible eso, ¿no? En el fondo las personas refugiadas son como tú y como yo. Son madres y padres, con niñas y con niños, son mujeres embarazadas, son personas mayores, son personas con discapacidad, son personas con enfermedades crónicas, son jóvenes profesionales, son médicas y médicos. Y estas son las personas que estaban llegando al Perú. O sea, inicialmente venían sobre todo personas jóvenes, hombres y mujeres jóvenes que se adelantaron, pero para luego, por ejemplo, poderse traer a la abuela o a los niños que no querían traérselos a la completa incertidumbre. Pero cuando yo llegué, y fue en 2018, yo ya estaba viendo llegar este tipo de imágenes. O sea, estaban entrando a veces hasta 8,000 personas al día entraron en un momento, ¿no? Pero un promedio de 3,000.
¿Qué es eso? Eso nos indica cuando llegan personas, mujeres embarazadas, personas mayores, que la situación es grave. Para que una persona haga un camino de 40 días caminando, o una mujer embarazada atraviese 3 países, sabemos que la situación es grave y sabemos que no están saliendo porque quieren dar un paseo o porque quieren probar suerte, sino porque realmente no tienen una opción. ¿A qué riesgo se enfrenta una persona refugiada inmigrante? Estos son resultados de nuestro monitoreo de protección. Es una herramienta que tenemos nosotros para preguntarle a las personas refugiadas inmigrantes cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus necesidades, y entre eso identificamos lo que nosotros llamamos riesgos de protección. Y aquí pueden ver ustedes, ¿no? A lo que se enfrentaron en el camino son robos, asalto físico, amenazas, acoso sexual, detenciones, estafas, desapariciones. Venían algunos que dijeron tortura, pero la mayoría venía del país de origen, el tema de la tortura. Tuvimos sobrevivientes de trata también. Aquí ven más o menos como cuál era la proporción de las cosas que nos decían que habían vivido como riesgos, ¿no? 28% de las personas que nosotros entrevistamos habían sufrido alguno de estos incidentes de protección, pero 80% no lo denunció. Y la mayoría no lo hizo porque les da miedo el no saber qué les va a pasar si no están bien regularmente, no saben si pueden confiar en las autoridades, no saben con quién pueden hablar. Entonces es muy fuerte el llegar a un nuevo país, no conocer las leyes, no conocer cómo funciona, y encontrarte con esto, ¿no? Con que además te pueden estar robando, te pueden estar estafando, y puede ser desde, yo te puedo ayudar a hacer el trámite, solo me tienes que dar 10 soles y yo te voy a llevar a no sé en dónde, y ya fue. Los últimos 10 soles que tenían se fueron en un trámite falso. Entonces es muy importante saber que al llegar a un nuevo país, o sea, lo más importante es encontrar instituciones que conoces o que has visto, ¿no? ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Estamos en todos los países y tenemos líneas gratuitas, tenemos líneas de contacto, páginas web, contactemos. La Federación Internacional de la Cruz Roja, lo conocemos, contactamos con Cruz Roja. Las autoridades, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí hay que buscar. Entonces, los riesgos a los que se exponen refugiados inmigrantes son muy grandes y no siempre se habla de ellos y no siempre se ven, pero es importante saberlos, y ustedes que están hoy conectados, que les puedan ayudar, que cuando conozcan a una persona refugiada, una persona migrante, hablen con ellas, hablen con ellos, ayúdenles, compartan esto poquito que están aprendiendo o lo mucho que sepan, y ayúdenles a encontrar en el país en el que están llegando a dónde ir, con quién hablar, cómo contactarse. Porque imagínense la situación de llegar a un país donde nadie te conoce y donde tú no conoces a nadie y no sabes cómo funciona nada y probablemente no tuviste tiempo de planificar. Entonces siempre hay que tener como eso en cuenta, ¿no? ACNUR en Perú, ¿no? ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, llega al Perú en abril de 2018. Actualmente tenemos 5 oficinas en Tumbes, en el norte del Perú, en Tacna, en el sur de Perú, en las 2 fronteras, nuestra oficina central en Lima, en Arequipa y en Cusco, porque ahí es donde inicialmente veíamos mayor concentración de personas refugiadas e inmigrantes. Nosotros lo que hacemos es que trabajamos en temas de asistencia humanitaria, ayuda humanitaria, entonces desde apoyar en temas de alimentación, apoyar en temas de albergue, la gente que llega y no tiene dónde dormir, la gente que llega y no se trajo una frazada y necesita una frazada, la gente que no ha podido traerse, por ejemplo, a veces incluso hasta una silla de ruedas, cosas de estas son como asistencia inmediata. Luego tenemos nuestra área de protección. Cuando nosotros hablamos de protección es cómo hacemos que esta gente tenga acceso a derechos básicos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esta gente tenga documentación, tenga algo que los identifique, ¿no? Que lleguen aquí y puedan regularizarse o puedan solicitar la condición de refugiado? Entonces apoyamos a la Comisión Especial para Refugiados, que es del Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto aquí como en otros países, para que puedan recibir las solicitudes de la condición de refugiado. En el caso de Perú, por ejemplo, hemos crecido la oficina muchísimo. 40 personas contratadas para que podamos mejorar el flujo de las solicitudes de la condición de refugiado. Estuvimos apoyando para que mejoraran su software y tuvieran una cosa más rápida y más eficiente para la cantidad de personas que estaban entrando, considerando los poquitos que entraban antes. Entonces todo el sistema lo tienen que cambiar.
Estuvimos trabajando con migraciones y cuando empezaron a entrar más personas, ayudamos a que hubiera computadoras y cámaras y lectores de huella. Y luego ya está todo nuestro trabajo de inclusión e integración. Y eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con Cuerda Firme, creando esos espacios para que las personas refugiadas y migrantes conozcan y se conozcan con la comunidad de acogida y viceversa. Porque es muy difícil llegar a un nuevo país, pero también es muy difícil para el país que está recibiendo, ¿no? Es algo nuevo también para Perú. Perú tampoco nunca había recibido tantas personas refugiadas y migrantes. ¿Cómo hacemos un espacio para que entre todos podamos construir y crecer? ¿Cómo encontramos esa forma de integrar a esos que están llegando con todos sus talentos, con todos sus conocimientos, en una sociedad para que esa sociedad se beneficie al tiempo que los que llegan se puedan integrar y puedan crecer como personas y como sociedad? Y ese es el trabajo que hacemos. Entonces, para eso está ACNUR, tenemos página web, busquen lo que quieran y contáctenos por el Facebook, por el Twitter. Y ahora me gustaría preguntarles una cosita más, y para eso les voy a pedir que otra vez se metan al menti.com, pero ahora pongamos este otro número para que podamos pensar qué pasa una vez que llegas al país, qué está pasando con las personas refugiadas, inmigrantes, sobre todo venezolanas. ¿Cómo los está recibiendo el Perú? ¿Cómo se están sintiendo en el Perú? ¿No? Entonces nosotros normalmente hacemos diferentes encuestas y una cosa que se llama también el monitoreo de protección, que es el que les mostré antes de los riesgos. Y también preguntamos otras cosas, como cómo se sienten, cuáles son sus aspiraciones o sus necesidades, y para poder entender un poquito mejor. Y como yo soy oficial de comunicación, hoy traje un poquito el tema de la discriminación. Entonces voy a volver a compartir mi pantalla y les voy a pedir que se vayan metiendo al Menti. Supongo que ya se están metiendo. Y voy a entrar al otro Menti. Ok. Perdónenme que está atorado mi compu. Aquí. Ok. Ya voy. Perdónenme. Ahora sí. Estamos en la primera. Ahí está. ¿Qué porcentaje de venezolanos crees que se ha sentido discriminado? Esa es la pregunta que tengo ahora para ustedes y querría ver como qué me están ayudando a contestar. ¿Por qué les pregunto esto? Porque para mí lo más importante, o parte de lo más importante de lo que se puede hacer como persona del día a día es apoyar a las otras personas que están llegando. Es algo que en realidad no necesita costarnos ni dinero ni nada, y solo tiempo. Y justo estoy viendo aquí cómo están entrando las opiniones de qué porcentaje de personas venezolanas crees que se ha sentido discriminado, ¿no? Y tenemos aquí menos de 20%, el 50% y más de 60%. Estoy viendo que la mayoría se está inclinando hacia más de 60%. Ahí veo que va y sigue creciendo. 16 personas, al parecer opinan eso, 2 que el 50%, nadie dice que menos de 20%. Veo más gente conectada, pero no sé si van a poder seguir subiendo. Pero bueno, nos damos una muy buena idea de qué estamos pensando y qué estamos opinando. Y en efecto, o sea, han identificado de manera correcta el dónde estamos con este tema. Cuando yo llegué, en 2018 hicimos la primera encuesta y estábamos viendo que un 30% se había sentido discriminado en 2018. Para finales de 2019 ya estábamos en más de 60% se había sentido discriminado. Son números súper tristes, en cierta manera, pero también a veces comprensibles, porque el miedo, el desconocimiento, la desinformación pueden llevar a este tipo de situaciones. Y también fue mucha gente que entró muy rápido. Somos humanos, tenemos ciertos instintos, pero es un número muy alto, ¿no? Y por eso es muy importante recordar
Y hoy están viviéndolo algunas y algunos de ustedes, ¿no? ¿Quiénes son esas personas refugiadas inmigrantes? ¿Quiénes son esas personas venezolanas? ¿Por qué las discriminaría o por qué tendría que hacerlo, no? Y en eso trabajamos también en ACNUR, en la Tarumba, en la Cruz Roja, para mitigar esto, para limitar esto, para bajar estos números. Y luego tenemos también, o sea, a veces uno piensa, ¿no? Bueno, 60% se ha sentido discriminado, pero también más del 60% ha sentido que su interacción con la población peruana ha sido buena. Y eso también siempre hay que reconocerlo, ¿no? Yo siempre he dicho, la solidaridad del pueblo peruano ha sido muy impresionante y muy diversa en diferentes ámbitos. O sea, yo vi en Tumbes como una mujer que no tenía ni agua corriente ni nada, abrió las puertas para las personas que estaban llegando y compartió lo que tenía con los que estaban llegando porque no tenían ni agua ni comida tampoco. Y entonces dijo, o sea, donde caben 3, caben 4. Y le abrió las puertas a estos jóvenes porque decía además, si fuera mi hijo, a mí me gustaría que alguien le abriera la puerta si tuviera que huir. Entonces fue muy, muy impactante para mí ver eso y al mismo tiempo también vi autoridades creando soluciones para que la gente pudiera regularizar su situación y cambiando sus políticas para hacerlo. Entonces vi una gran solidaridad y un gran proceso de adaptación en esto, ¿no? También aquí en Lima hubo una mujer que tenía una casa que no estaba ocupando y permitió que se volviera una especie de albergue. Las diferentes organizaciones de fe en el Perú crearon un comité interreligioso para refugiados inmigrantes y empezaron a abrir iglesias y espacios para que la gente pudiera dormir y descansar porque no había albergues suficientes. Entonces, esa solidaridad es muy importante y eso lo reconocen las personas refugiadas inmigrantes. Y por último, recalcar que si estamos pensando que son personas que huyen de la violencia, huyen del miedo, huyen porque sienten que su vida estaría en riesgo, llegan al Perú y más del 80% se siente seguro y se siente seguro donde vive. Entonces esas personas en este momento no pueden regresar y se sienten seguras. Aquí es donde van a estar un tiempo. Entonces hay que pensar cómo vamos a apoyarlos en su proceso de integración. Esto es algo que juntamos un poquito también con las personas refugiadas, ¿no? Ellos, ¿qué piensan sobre esta discriminación? ¿De dónde viene? Y la mayoría de las personas creía que de la prensa y luego de las redes sociales. Y lo que nos dijeron, o sea, hay unas cosas que me marcaron muchísimo, ¿no? Jamás vamos a poder limpiar nuestra imagen si los medios de comunicación no nos ayudan. O a nuestros hijos les dicen descuartizadores. Ahí te das cuenta dónde está llegando el mundo y el ruido mediático y a quién le está afectando, ¿no? Y también encontramos uno, como decía, hacer rica la prensa explotando la desgracia humana. Y son momentos muy difíciles. Es cierto, las noticias pueden ser muy negativas, pueden estar todo el tiempo rondando los mismos temas. Puede haber un acto, lo que hace una persona extranjera en otro país, impacta en todos. Y se los digo como mexicana. O sea, lo que se dice de los mexicanos en los Estados Unidos, obviamente no aplica para todas y para todos, pero lo que hace uno o una puede afectar a todas y todos. Y lo mismo le ha pasado a los peruanos en algún momento. Yo trabajé, bueno, viví en España y en esa época estaba estudiando y hubo una banda de peruanos que estaba robando departamentos. Y durante esa época mis amigos y amigas peruanos de la época no encontraban dónde vivir, porque nadie le quería alquilar a unos estudiantes peruanos porque los peruanos habían estado robando los apartamentos y todos robaban los departamentos y eran todos unos ladrones. Nada más lejos de la verdad. Pero es lo que pasa cuando alguien está fuera. Y más si los medios focalizan la atención en algo que genera tanto miedo y tanto pánico porque no conocemos a las otras personas. Y como consecuencias de la discriminación, las personas venezolanas lo que dicen es, perdí el acceso a mi empleo, ataques, acoso, la pérdida de la vivienda y el bullying en el colegio. Entonces, son consecuencias muy graves de algo que es muy fácil de cambiar, que está en cada una de nosotros también poner un poquito de nuestra parte para que esto no ocurra. Y parte de lo que estamos haciendo para combatir esto, por parte de ACNUR, pero también de otras agencias de Naciones Unidas como es la OIM, el
y otras organizaciones, como por ejemplo Encuentros del Servicio Jesuita o Plan Internacional, estamos trabajando en una campaña conjunta que se llama Tu Causa es mi Causa. Y Tu Causa es mi Causa tiene muchas diferentes actividades para promover la integración. Antes de que nos tocara guardarnos en nuestras casas para prevenir los contagios por el COVID, estábamos muy activos al exterior y estábamos haciendo brigadas de voluntariado. Entonces, esto, por ejemplo, nace de una idea de unos peluqueros venezolanos que estaban en Tacna y nos dijeron como, y nosotros queremos cortarle el pelo de manera gratuita a las niñas y los niños venezolanos, a los niños y los niños peruanos que van a regresar a clases y mostrar que queremos aportar esta comunidad. Pero no tenemos buenas tijeras y no tenemos una sombra donde ponernos, no sabemos cómo hacerle para que no nos regañe la municipalidad. Y entonces montamos, nosotros les apoyamos, les dimos unas tijeras, les ayudamos a montar un toldo, le pedimos permiso a la municipalidad y estuvieron 4 peluqueras y peluqueros todo el día cortando el pelo a niñas y niños. Salió en todos los periódicos porque les pareció algo increíble y les pareció súper espectacular que personas venezolanas ofrecieran su tiempo gratuito para demostrar que tenían habilidades, pero que también venían a contribuir y que no eran malas personas. Y ahí empezaron a contactarnos más y más voluntarios y voluntarias y acabamos limpiando el río Rímac con más de 700 voluntarios, la mayoría venezolanos, pero también se sumaron muchos peruanos, y recogimos más de 2 toneladas de basura en una mañana. Entonces, esas son las cosas que se empiezan a hacer y que empiezan a tener un impacto positivo, ¿no? Entonces, ahora lo que hicimos es que trasladamos la campaña por este tiempo a las redes sociales y al mundo digital. Los invito a que visiten el Facebook de Tu Causa es mi Causa, el Instagram de Tu Causa es mi Causa, vean las actividades que tenemos. Hicimos hace poco un concurso de talentos y pronto vamos a estar sacando nuestro kit para volverse un causa digital. Porque como les decía, hay mucho odio en redes sociales. Y muchas veces las personas que estamos pensando en positivo no tomamos el tiempo de decir, eso no es cierto, o esa información es falsa, o eso solo genera más odio. Entonces estamos armando un kit para las personas que se interesen en ayudarnos a combatir el odio en redes. Y la idea es jugar con el humor, con memes, con stickers, con ideas y al mismo tiempo con datos para empezar a romper esas cadenas de odio que se generan a veces y ayudar a que las personas que están lejos de casa, que también le están pasando muy mal, probablemente mucho peor que nosotros, porque al menos las personas que vivimos aquí tenemos algún tipo de red de apoyo, algún conocido que en el fondo nos podría ayudar, no se sientan tan solas y tan solos. Yo sé que hay muchísimas personas peruanas que son solidarias y quieren apoyar y quieren hacer que la gente se sienta más bienvenida y abrigada, y por eso sé que habrá quien se intente y se quiera sumar a esta causa y lo pueden hacer por medio de la página de Tu Causa es mi Causa. Estos son los datos de contacto que van a quedar ahora aquí marcados en el Facebook Live. Igual los vamos a dejar después en los comentarios, pero ahí acaba mi presentación porque lo que quiero también es poder escuchar un poquito cuáles son sus preguntas, cuáles son sus opiniones, sus críticas, sus comentarios. Entonces, con eso les acabo mi presentación y pasamos a la siguiente parte. Muchísimas gracias, Regina. Qué importante todo lo que nos has compartido ahora. Vamos a dar un tiempo para que las personas puedan hacer sus preguntas en la transmisión, ahí desde donde están siguiendo el video, a partir de todo lo que han escuchado, de sus propias experiencias, qué cosas les gustaría saber que podamos ahora compartirlo para el público en general. Les cuento que nos están siguiendo desde Lima, Perú, también desde Trujillo, desde otras ciudades, también en Honduras, en México. Entonces aquí las personas están siguiendo no solo personas peruanas, sino también personas venezolanas y de otras nacionalidades. Agradecemos que estén aquí conectados con esta noche de conocer un poco más sobre esta realidad que nos involucra a todas las personas. Tenemos saludos también de algunas organizaciones, amigas,
como son, por ejemplo, la Fundación Pachacútec o la agrupación Bigote de Gato de Villa El Salvador, también Teatro del Vinagre están presentes, porque el arte se une a esta causa y eso es algo de lo que desde Cuerda Firme estamos convencidos, ¿no? El arte es un camino para aportar a la inclusión desde el sentido de que el arte y la cultura aportan al crecimiento de toda sociedad. A ver, tenemos una pregunta. En relación a la situación actual, debido a la pandemia, Geraldine nos estuvo contando un poco las cifras de cómo estaba la situación, pero no sé si, Regina, nos puedes comentar un poco qué medidas se están tomando para las personas migrantes venezolanas debido a la pandemia. Mire, en el caso de las personas refugiadas e inmigrantes venezolanas, lo que sí se hizo a nivel gobierno del Perú es que cualquier persona, sin importar nacionalidad, en caso de que se contagie de COVID, tiene acceso al SIS durante el tiempo que tenga COVID y hasta que esté libre de COVID. Entonces, ese es un gran cambio, porque antes de eso, únicamente las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años tenían acceso al SIS, si eran extranjeros, en este caso venezolanos, con el PTP o como solicitantes de la condición de refugiado. Entonces, ese fue un gran cambio en el contexto de la pandemia. Cabe mencionar que pues obviamente el sistema de salud está muy saturado, tanto para peruanos como para venezolanos, como para colombianos, como para mexicanos en este momento. Entonces, existe la normativa, pero no es garantía de que nos puedan atender. Eso es importante recalcar. Otro de los cambios que hubo durante esta pandemia fue una flexibilización en la forma en la que los médicos, refugiados inmigrantes venezolanos o de otra nacionalidad, podían sumarse a la respuesta del Estado contra esta pandemia. Entonces, se hicieron más rápidos los trámites para que se pudieran incorporar a la respuesta sanitaria, y les van a dar chance para que después de estar trabajando un cierto tiempo, después de que termine el estado de emergencia, puedan regularizar sus documentos y mantenerse como médicos trabajando en el Perú, para que puedan hacer sus trámites. Esto les va a permitir, por ejemplo, había muchos médicos que estaban trabajando también vendiendo dulces en los semáforos, o que no podían encontrar un trabajo y estaban como camareros. Y ahorita no tenían el dinero suficiente para regularizar sus documentos. Ahora con esto, que les permite trabajar como médicos, van a tener los ingresos para también poder regularizar su proceso y poder quedarse en su profesión, que a la larga además va a ayudar muchísimo al Perú, no solo durante la pandemia, sino en el futuro, porque sabemos que el país necesita de más médicos y sobre todo de médicos que vayan a esos lugares donde quizá no cualquier médico peruano quiera ir. Puede ser, por ejemplo, la selva, puede ser un lugar alejado en la sierra. Y como las personas refugiadas inmigrantes no tienen tanto lazo como una persona peruana, no les importa irse a otro lugar. Ellas se dicen, no, yo me voy feliz a donde me tenga que ir. Entonces, esos han sido cambios. Ahora, algo muy fuerte y que tuvo un gran impacto y que seguramente todavía ni siquiera sabemos la dimensión, es que desde antes de la pandemia, el 90% de las personas refugiadas inmigrantes venezolanas trabajaba en el sector informal, ¿no? El 70% de los peruanos lo hace, pero el 90% de las personas venezolanas lo hacía. Y ganaba en promedio 40% menos que una persona peruana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entre las medidas de emergencia, que son súper importantes, las personas venezolanas no tenían ahorros, no tenían nada como para prevenir lo que iba a ocurrir. Entonces, muchas de esas personas pierden cualquier medio de vida que tenían por estar en el sector informal, no tienen una red de apoyo y de pronto se ven varias semanas, y no se sabía para cuándo tardaba, sin tener alimentos, sin tener suficiente para alimentar a la familia. Escuchábamos que mujeres y hombres decían, no, pues estamos sobreviviendo de agua con azúcar para que las niñas y los niños todavía tengan algo de que comer, o que estaban perdiendo el hogar y estaban forzados a vivir en la calle, y ahí tuvimos que también apoyar por parte de ACNUR y estuvimos entregando canastas de alimentos,
apoyando con asistencia humanitaria para los más vulnerables, porque obviamente no tenemos para todas y para todos. Al principio de la pandemia, nuestros cálculos decían que 270,000 personas iban a tener al menos una necesidad básica no cubierta. Seguramente es más ya, por la duración que ha tenido esto. Y una necesidad básica no cubierta puede ser que no tienen atención de salud, que no tienen alimentación, que no tienen techo para dormir. Entonces, estas personas sí están viendo una situación muy grave, una crisis muy difícil para salir adelante, y lo más difícil en comparación a la población local, porque puede estar pasando esto en otros países también, es que no tienes redes de apoyo. Entonces, no necesariamente puedes, si te fue mal, hablarle a una tía o hablarle a un pariente o una amiga para que te ayuden ese día o esa semana o ese mes. Entonces, ahí es donde las organizaciones como ACNUR o la Federación de la Cruz Roja son importantes, porque ayudan a llenar esos huecos. Aunque no podamos llenar todos, lo intentamos, ¿no? Sí, justamente nos pregunta Maloca Rincón, dice, gracias Regina por compartir tu experiencia, y dice, ¿cuál es el procedimiento para aportar o gestionar un proyecto con ACNUR? Hay diferentes formas. Hacer un proyecto directamente con ACNUR es un proceso muy largo. Nosotros abrimos como cada 2 años para que las organizaciones puedan presentar proyectos y podamos financiarlos. Pero si tienes alguna idea de alguna, o sea, si eres una organización de base, si quieres contáctanos por el Tu Causa es mi Causa, y te ayudamos a referirte, porque trabajamos tal vez no directamente con ACNUR, porque puedes trabajar con un socio de ACNUR. Y los socios de ACNUR son organizaciones, también pueden ser internacionales o nacionales. Por ejemplo, puede ser Acción contra el Hambre, puede ser Plan Internacional, con los que nosotros ya tenemos un acuerdo más grande, pero que ellos igual y tienen más flexibilidad y mayor facilidad de trabajar con socios un poquito más pequeños. Entonces, por ejemplo, hay algunas organizaciones de base venezolanas con las que trabajamos en ACNUR, pero en realidad estamos apoyando a través de otra organización que tiene el tiempo y la expertise de trabajar en detalle con cada una de las organizaciones. Porque ACNUR pues no somos tantos y tenemos que cubrir muchas áreas. Entonces así es como logramos construir círculos, digámoslo así, de cada vez más organizaciones que pueden apoyar. Entonces recomiendo, si quieres escribir por Tu Causa es mi Causa, puedes hacerlo por ahí. Si quieres conocer un poco más de qué otras organizaciones están trabajando con refugiados y migrantes, hay una página que se llama r4v.info, Response for Venezuela. Y ahí tienes todas las organizaciones que están ayudando en Perú y qué está haciendo cada una. Buenísimo, Regina, muchas gracias. Voy a dar la última pregunta por el tiempo. Lamentablemente se pasa rápido. Nos dice Roseudi Sánchez, ¿qué va a suceder con todos los venezolanos que desde el 2018 somos solicitantes de refugio y no tenemos respuestas ni cambio migratorio? Imagino que con el contexto esto se puede haber puesto más lento. No sé si desde ACNUR tienen una respuesta. Sí, sabemos que es complejo, ¿no? Hay una gran cantidad de solicitantes de la condición de refugiado. Lo más importante a saber es que como solicitante de la condición de refugiado, de nuevo, tienes la protección de no devolución y tienes el derecho a trabajar de manera formal. Esos son 2 derechos claves que tienes como solicitante de la condición de refugiado. Yo sé que les gustaría un carné más formal, como es el carné de refugiado, para que todo sea más fácil, pero eso sí está un poquito atrasado. Por parte de ACNUR y la Comisión Especial para Refugiados sí estamos trabajando para ver cómo podemos acelerar el proceso y al mismo tiempo dar una alternativa. Entonces, que sepan que estamos trabajando en eso, que estamos pendientes, pero de nuevo, también tienes el derecho de trabajar de manera formal como solicitante de la condición de refugiado y no te pueden devolver como solicitante. Nada más hay que estar renovando como lo han venido haciendo hasta ahora. Y como habrán visto, sí hemos mejorado y ahorita ya se puede hacer de manera digital el proceso. Entonces, estar pendientes de eso y tenernos un poco de paciencia porque como hablaba antes, ¿no? Pasamos de 3,000 a 500,000 y pues obviamente el sistema no se ha logrado adaptar tan rápido como lo que ocurrió.
Ok, sí, hay algunas otras preguntas. Vamos a ver con Regina si las podemos responder en los comentarios ya cuando acabe la transmisión para poder responder a todas sus dudas. También hay como algunos consejos que nos están pidiendo para las personas migrantes. Bueno, hemos llegado entonces al final de esta charla. Muchísimas gracias, Regina, por acompañarnos y compartir todos tus conocimientos en este tema que, como decía hace un rato, nos involucra a todas las personas en el país y en la región, porque es una realidad también de la región, ¿no? También muchas gracias, Geraldine, por compartir desde la experiencia de Cuerda Firme cómo estamos abarcando todo el tema de inclusión a través de las artes. Agradecer también la presencia de Silvia Toledo y Daniel Rejas de la Federación Internacional de la Cruz Roja, nuestros aliados en este programa Cuerda Firme 2020. Y bueno, finalmente dar las gracias a todo el público que nos está siguiendo. Pueden continuar viendo las actividades que estamos compartiendo a través de la página de Facebook de Cuerda Firme, también en @cuerda.firme en Instagram. Desde ahí pueden ver todas las novedades del programa y cómo las personas que están participando van también avanzando en su proceso. Bueno, no me queda más que también recordar una frase con la que me quedo de esta noche para todas las personas que nos están viendo, ¿sí? Si ves a una persona migrante, ayúdala, habla con ella o con él. Es muy probable que necesite tu apoyo. Seamos entonces personas empáticas, personas solidarias, y esto es parte de lo que nos involucra a todos como una sociedad mejor. Muchísimas gracias, entonces los dejamos por esta noche y continuamos. Buenas noches a Regina. todas, todos, todes. Gracias. Chao.